Hoy día tenemos el privilegio de tener en esta sesión como expositor a nuestro querido hermano, miembro insigne de la Logia Masónica en Chile, profesor titular de Neurología de la Universidad de Chile, miembro también y líder espiritual de la organización no gubernamental de Médicos Sin Marca, que varios de ustedes conocen. Bueno, y dentro de sus títulos también Master of Science en Salud Basada en Evidencia en Oxford, tiene diplomado de Bioética de la Investigación de la Universidad de Chile, diplomado de Bioética Clínica de la Universidad de Chile, fue exdirector del Instituto de Salud Pública y es uno de los últimos federalistas junto con quien le habla en este país, así que también es un honor para mí personalmente poder presentarlo y esperamos que esta sesión, que ustedes van a ver el manejo que tiene aquí el profesor Salinas, muy acabado sobre el tema que nos convoca y que es un tema que es muy contingente, que tiene que ver precisamente con cómo la industria farmacéutica, a veces con determinada beneplácito de los médicos y otras veces incluso de manera inconsciente, ha podido ocupar espacios en la toma de decisiones que han determinado que sus intereses sean precisamente los que se posicionen en la hora final de la interacción entre los medicamentos y las personas. A veces incluso a contraposición de los propios intereses de los mismos individuos enfermos. Así que en este tema que aparte está muy en boga porque el ministro de Salud ya ha hecho algunos anuncios, muchos de los cuales supongo que el doctor Salinas va a criticar porque tienen evidencia dudosa. Vamos a hablar sobre cómo la medicina se basa en marketing y cuál es el rol que tiene la industria farmacéutica en esto y por qué es un tema de salud pública. Así que, profesor Salinas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Si cualquier persona desea hacer alguna observación o interrumpirme, muy bienvenida para hacer un poco más amena la presentación. Cuando me invitó mi distinguido amigo el doctor Ñeco a esta presentación, yo me preguntaba de dónde había sacado este título, Medicina Basada en Marketing. ¿Cómo se le había ocurrido un título tan ingenioso? Y buscando un poco en la literatura que el doctor Ñeco generalmente sigue, que es el Mercurio y la Segunda, y los diarios de esa cadena, me di cuenta que era una frase inventada por su mentor, el doctor Mañalich, y que él, justo es decir, es uno de los más firmes críticos y que viene denunciando de hace mucho tiempo la industria farmacéutica y efectivamente la medicina basada en marketing. Y ustedes ven esta publicación que es del 31 de mayo del 2012, hace ya más de 7 años, cuando el entonces ministro también, porque la gracia del ministro Mañalich, que siendo ministro se lanza a decir esta irreverencia, dice: lo que ocurre hoy es que no tenemos una medicina basada en datos, sino una medicina basada en marketing. La genialidad del marketing farmacéutico es que es capaz de convencer a la persona que prescribe, vía cursos de educación, vía revistas, de que la prescripción del medicamento 50 veces más caro es lo correcto, lo bueno. En realidad la afirmación que hace el entonces ministro era una afirmación muy dura, una afirmación que nosotros como gremio profesional tenemos que hacernos cargo, ya sea para refutarla o para admitirla y tomar las medidas necesarias para enmendarlo. Pero no es algo que nosotros podamos dejar pasar de modo inadvertido o hacernos los suecos. Bueno, fue efectivamente lo que hicimos, nos hicimos los suecos, ¿no es cierto? Cuando apareció esto, nadie dijo nada, y el que entonces era presidente del Colegio Médico dijo que esto no era así, y en la misma edición dijo que esto de que los laboratorios le daban dinero a los médicos para viajar, etcétera, que eso era algo del pasado, que había sido superado. Pero bueno, la pelota quedó rebotando, pero después nadie siguió en esto hacia adelante, pero es un tema que vuelve y que vuelve. Y que yo creo que nosotros tenemos que informarnos respecto a lo que ocurre en esta materia para tomar una posición en un sentido o en otro. Ahora, mi presentación es sesgada, porque tal como el doctor Ñeco lo presentó, yo pertenezco a una corriente que sostiene
que la afirmación que hace acá el doctor Mañalich tiene bastante de cierto y que nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y tomar medidas en sentido contrario. Pero eso no significa que no esté, por supuesto, abierto a escuchar cualquier opinión en sentido contrario. Pero, por supuesto, no a admitirla. No, eso es una broma. Cualquier persona puede opinar, por supuesto, sobre esta materia lo que mejor le parezca. Y elegí, volviendo al mercurio, ¿no es cierto?, que el doctor Ñeco tiene como fuente de información fidedigna, una noticia que apareció recién en junio de este año. Y qué interesante porque cuando la leí en la mañana de ese día, dije que extraño, dije yo, que aparezca esta noticia así planteada y a la vez que interesante seguirle la pista de dónde viene para formarme una idea de qué es lo que está hablando el mercurio aquí. Y cuando le seguí la pista me di cuenta que era un ejemplo en realidad excelente de la forma como la industria farmacéutica toma la empresa de lanzar un fármaco como lo que es para ellos, como una empresa. Una empresa no en el sentido figurado, sino que una empresa en el sentido de ser lo que les da la razón de existir en términos de sobrevivencia económica y de obtención de ganancias. Y les voy a mostrar el ejemplo porque esto da pie para darse cuenta frente a lo que estamos. No estamos frente a un investigador, ¿no es cierto?, como Sir Alexander Fleming, que en St. Mary's Hospital en Londres descubre la penicilina y que va a la Universidad de Oxford y en el laboratorio de Lord Florey la empiezan a elaborar y a producir para que llegue a toda la humanidad. Estamos ahora en presencia de algo que es completamente distinto y que yo creo que este ejemplo del fármaco que acá sale mencionado da una idea de frente a qué estamos ahora. La noticia fue la siguiente, dice, un nuevo estudio, perdón, el titular era un titular bastante impactante, se llama fármaco mejora sobrevida de pacientes con cáncer de páncreas. Un diagnóstico que todos bien sabemos, particularmente los que no estamos muy cerca de este diagnóstico, de esta especialidad, que es como una lápida, es como que a uno le digan en neurología, yo soy neurólogo, que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. O sea, entonces ahí lo mejor que uno puede hacer es convertirse al catolicismo de inmediato. Y en el cáncer de páncreas yo tengo esa misma idea, yo no sé si será así en realidad, pero la idea yo tengo de un diagnóstico lapidario, y que para un familiar o para un paciente que lee esto en el mercurio, evidentemente que genera una esperanza, ¿no es cierto? La noticia es fármaco mejora sobrevida de paciente con cáncer de páncreas. Un nuevo estudio que incluyó una terapia farmacológica demostró la posibilidad de reducir significativamente la proporción del cáncer de páncreas. Y después agrega, ¿no es cierto?, lo lapidario, que es que en estos momentos, hasta la aparición, uno entiende, de este fármaco, los pacientes con esa enfermedad no sobreviven en promedio más de un año. Según la investigación, un tercio de los enfermos que recibieron el nuevo medicamento ya superaron los 2 años de sobrevivencia. El ensayo con más de 3.000 pacientes analizó pacientes con mutaciones del gen BRCA hereditaria y que aumentan las posibilidades de contraer cáncer de páncreas, ovario, etcétera, bla, bla. El medicamento conocido como olaparib redujo el riesgo de progresión de la enfermedad en un 47% en comparación con el grupo de control. O sea, cuando uno lo lee como lego, o más aún si uno lo lee como afectado directamente o como familiar de un afectado, entiende esta noticia que hay una esperanza para una enfermedad que no tiene, en realidad, que es bastante en sí misma desesperanzadora. Y acá entregan los antecedentes como para uno ponerse a buscar de qué se trata. El medicamento, yo no lo había escuchado nunca antes, se llama olaparib. Es interesante acá, el mercurio, en un guiño a los médicos sin marca, utiliza el nombre genérico, ¿no es cierto? Tiene nexo cercano al mercurio con personajes de la mesa directiva de médicos sin marca, y seguramente por eso utilizó olaparib en lugar del nombre comercial. Pero si uno se mete en el web, me metí esa misma mañana, rápidamente se encuentra con el fármaco del que se trata. Y ese mismo día uno se metía en el web y aparecía esta noticia de este fármaco olaparib, que tiene por nombre de fantasía Lynparza. Y la noticia que aparecía en el sitio web era: Lynparza prácticamente dobló el tiempo que los pacientes vivían sin progresión de la enfermedad de este tipo particular de cáncer de páncreas.
Y ustedes se fijan, la fecha de publicación de esa era el 2 de junio del 2019, 2 de junio. Y el Mercurio lo estaba publicando el 4 de junio. Entonces uno dice que interesante que algo que se lanza el 2 de junio, el Mercurio lo publica el 4 de junio. Lo publica como noticia. ¿Será que el Mercurio tiene alguien dedicado a revisar, ¿no es cierto?, la evidencia científica todos los días para ver qué publicar? ¿O será que es una estrategia del laboratorio mundial? Uno se da cuenta cuando ese mismo día revisa la prensa en distintas partes del mundo de que aparece como noticia que se lanza un fármaco contra el cáncer de páncreas. Yo me imagino que es la segunda alternativa, pero... perdón. Bueno, entonces, de ahí uno se pregunta frente a qué estamos. Nosotros estamos, como le decía, frente a una empresa y que es muy interesante ver cómo se desenvuelve. Y por suerte, ahora gracias al internet, ¿no es cierto?, que nos permite acceder a la literatura científica en un 2x3, ¿no es cierto?, y llegar a los artículos originales y poder leer uno mismo. Ese mismo día uno podía leer el artículo en el cual se originaba la información que aparecía en la prensa y que aparecía en el sitio web de AstraZeneca. Y ese era un artículo publicado en el New England Journal of Medicine, que como ustedes saben es quizá la revista, junto con el Lancet, el British Medical Journal, de mayor prestigio en el mundo, donde aparecía el ensayo al cual se hacía alusión. Y es un artículo publicado el 2 de junio, miren ustedes la fecha, el 2 de junio de 2019. O sea, todo esto está muy encima. Uno puede enterarse por el Mercurio en 48 horas de la innovación farmacéutica, presentada no como propaganda, sino que presentada como noticia. Y efectivamente acá se hablaba del olaparib, ¿no es cierto?, de mantención para este tipo particular de cáncer de páncreas metastásico. Y cuando uno lo leía, podía percatarse que efectivamente eran 3.315 pacientes que fueron tamizados para su ingreso al ensayo, de los cuales 154 ingresaron a la randomización. Entonces, ahí lo primero que llama la atención es interesante, el Mercurio esa parte no la leyó, digamos, porque cuando uno leía la noticia del Mercurio, era un ensayo en el que habían participado 3.000 personas. Claro, eran 3.000 pacientes, que es muy difícil conseguir 3.000 pacientes con cáncer de páncreas, pero eran 3.000 pacientes de los cuales finalmente 154 habían llegado a la randomización. Y bueno, uno dice, claro, porque no es cualquier cáncer de páncreas, son cánceres de páncreas de determinadas características los que podían ser beneficiarios de este fármaco. Y cuando se va a los resultados, para hacerles corta la lectura, es un ensayo bien interesante leer, un ensayo bien hecho desde el punto de vista de la forma de generar evidencia científica sin grandes sesgos. Dice, el análisis de los desenlaces primarios se llevó a cabo después que 104 de los 154 habían tenido progresión de la enfermedad. Y el desenlace primario, que fue el que se midió, no era en realidad sobrevida, sino que era sobrevida libre de progresión de la enfermedad. Y la diferencia fue que la sobrevida libre de progresión en su mediana fue de 7.4 meses en los tratados versus 3.8 meses en los que recibieron placebo. O sea, esa era la diferencia, eso realmente, o sea, son poco más de 3 meses libres de progresión los que ofrece este fármaco. Ese es el desenlace. Claro, bueno, eso es, digamos, pero no es lo que uno fácilmente entiende de la noticia del Mercurio, es distinto, es distinto. Y después, cuando uno va a ver la data de sobrevida, la sobrevida de estos pacientes, no había diferencia significativa en la sobrevida entre las dos ramas. Entonces, la forma como se presenta la noticia es bastante distinta de lo que uno puede entender cuando va al ensayo original. Entonces uno dice que a lo mejor, bueno, no sobrevivieron más, pero sobrevivieron mejor, que también puede ser una opción, ¿no es cierto?, para alguien que valora más la calidad de vida frente a la sobrevida. Y cuando uno ve lo que aparece con respecto a los desenlaces reportados por el paciente, que son al desenlace subjetivo que tiene que ver con calidad de vida, no se encontró un cambio significativo
en los scores que se utilizaron para medir calidad de vida entre ambos grupos. Y tampoco hubo diferencia significativa de cambio con respecto a la línea de base original entre los grupos. O sea, en resumen, es un fármaco que no mejora la calidad de vida, no mejora la sobrevida, y lo que hace es generar una diferencia de 3 meses en términos de la sobrevida libre de progresión de la enfermedad. ¿Qué significa eso en términos reales para el paciente? Personalmente no me queda claro. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a un fármaco que se lanza, ¿no es cierto?, que es el olaparib, que la gente recibe en su periódico diario, en todo el mundo, en un plazo de 48 horas con respecto a la publicación en el New England de este ensayo que fue publicado por el propio laboratorio, financiado por el propio laboratorio y publicado en una revista de carácter mundial, y que lo que está lanzando es lo que uno podría decir con propiedad es un fármaco de bajo beneficio, admitiendo que tiene algún beneficio, un beneficio que es difícil juzgar cuál es el significado real que tiene para el paciente que lo recibe. En todo caso, nadie podrá contradecirme en que si se acepta que tiene un beneficio, el beneficio es propiamente un low benefit, un beneficio menor. Beneficio menor que, según señala este artículo, que es muy interesante, se lo recomiendo a los que tengan un tiempo para leerlo, que dice el título "Desperdicio, sabemos que estás ahí", publicado también en el New England Journal of Medicine, y que lo que muestra es, el análisis más bien, es cuál sería, según este autor, las causas del desperdicio de salud. Y para ello, las causas del desperdicio de salud, una de las principales es la utilización de procedimientos innecesarios o de escaso beneficio. Y este procedimiento, ¿no es cierto?, que es la administración de olaparib, genuinamente, en el mejor de los casos, cae en la categoría de procedimiento de bajo beneficio. Bien, decíamos ayer, estamos en presencia de un fármaco que es muy interesante porque el modo de lanzarlo es completamente diferente de lo que uno estaba acostumbrado tradicionalmente. Y me refiero tradicionalmente a lo que ocurría cuando yo me recibí de médico hace ya muchos años, pero hasta hace 20 años, la forma como llegaba la innovación farmacéutica hasta el médico, y se entiende hasta el paciente, era criticada justamente por lo lento que al final hacía que se tradujese la innovación científica en un beneficio para el paciente. Hoy día nosotros vemos cómo, digamos, desde el New England al Mercurio, esto llega en 2 días. Por lo tanto, el público general puede enterarse en 2 días, y un público particularmente sensibilizado, como puede ser alguien que está sufriendo una enfermedad que se entiende incurable e invariablemente fatal, como el caso del cáncer de páncreas, finalmente recibe una información con la que puede llegar al médico a interactuar y a decir: mire, yo leí ayer esto en el Mercurio, que dice que yo, que tengo cáncer de páncreas, o mi hijo o mi papá que tiene cáncer de páncreas, tiene una oportunidad de mejorar notoriamente su sobrevida, doblar la sobrevida, que es lo que uno entiende, digamos, de la noticia, y eso fue demostrado en un ensayo en el cual participaron 3.000 pacientes. Cuando uno lee la noticia original se da cuenta que es algo bastante diferente y que en realidad es un fármaco dirigido a un grupo muy selecto, que son el 5%, del total de los pacientes que fueron tamizados, que de 3.000 quedaron 150, y que en ellos no se demostró ni sobrevida mayor, ni mejor calidad de vida, ni ningún desenlace que uno pudiera decir es significativo para un paciente que sufre la enfermedad. Entonces, estamos en presencia de lo que son procedimientos de bajo beneficio, que de algún modo tienen que llegar hasta el paciente. Y ese es el modo que yo sostengo, está dado por el marketing, por una estrategia que va más allá de lo que puede ser simplemente el convencimiento clínico del médico. Y el problema, y por qué uno puede hablar propiamente de desperdicio, no es solamente porque sea un procedimiento de bajo beneficio, porque si fuese de bajo beneficio y bajo costo, bueno, uno pudiera mirar para el lado, pero el precio que estaba señalado ese mismo día para el olaparib
era de $13.000 por mes. O sea, un fármaco que cuesta $13.000 por mes. O sea, esos son 10 millones de pesos por mes, ¿no? ¿$13.000? Sí. Prácticamente 10 millones de pesos por mes. Y para un beneficio que, si ustedes me preguntan después de haber leído el ensayo, no sería capaz de expresarle claramente al paciente cuál sería el beneficio que recibiría. Y esto forma parte de una deriva que hay ya de hace muchos años, de un crecimiento exponencial de los costos o de los precios de los fármacos desde el año 1990 en adelante. Ustedes ven cómo fueron avanzando. Cada uno de estos puntos azules es un fármaco aprobado por la Food and Drug Administration en Estados Unidos, la agencia reguladora de los medicamentos, y que del año 1900 en adelante comienzan a aumentar notoriamente. Este es un artículo publicado en Nature el año 2013, cuando fue licenciado o fue aprobado para comercialización este fármaco que tiene el nombre de fantasía Yervoy, que es el ipilimumab, un anticuerpo monoclonal que se utiliza para distintos cánceres, entre otros para el melanoma, cuyo precio mensual fue al momento del lanzamiento de $40.000. $40.000. O sea, estamos hablando de precios estratosféricos, nunca antes visto tampoco en la industria farmacéutica, y ustedes ven que en realidad el crecimiento fue exponencial desde el año 90 en adelante. O sea, estamos frente a otro tipo de fármaco, a otro tipo de estrategia y a otro tipo de obtención de rédito de la industria farmacéutica. Entonces, volviendo, cuando uno se mete en el tema de un fármaco en particular, como me pasó con el olaparib, en realidad es apasionante, porque uno se da cuenta que todo esto ocurre de modo concertado, porque este fármaco, el olaparib, fue lanzado en el Congreso de la Asociación de Cáncer o de Oncólogos Norteamericanos, que es un mega evento que ocurre en Estados Unidos. Y la asociación tiene un nombre muy curioso, se llama ASCO. Y es muy interesante porque el mismo día que sale publicado en el New England Journal of Medicine, coincide con el Congreso de Oncólogos Norteamericanos, se publica en todo el mundo, y el Congreso de Oncólogos Norteamericanos tiene además un sitio web propio con su propia unidad de prensa, y él se llama The ASCO Post, que es el diario del ASCO, digamos, que es el diario de esta organización de oncólogos norteamericanos que hace este evento gigante, y en el que entrevistan a un distinguido oncólogo norteamericano, un profesor de oncología, el doctor Kindler, y el doctor Kindler hace la siguiente afirmación, porque él lo entrevistan sobre este fármaco para preguntarle si realmente es un fármaco extraordinario, como parece ser, para ellos. Y el doctor Kindler hizo notar que los resultados de este ensayo es probable que cambien la práctica, o sea, son practice changing, o sea, es un resultado relevante, estima él. Y el objetivo de largo plazo, señala Kindler, es demostrar la utilidad del olaparib en el cáncer pancreático más allá de los pacientes que se beneficiaron de la medicina en este ensayo, que se llamaba el Polo Trial. O sea, es interesante porque lo dice sin ningún tapujo, que el propósito que viene ahora es que no restrinjan este fármaco a aquellos que calzaba exactamente con los que se incluyeron, sino que este fármaco debe alcanzar a todos los pacientes con cáncer de páncreas, que es otro fenómeno que aparece cuando se lanzan los fármacos. Entonces, ahí es donde viene una de las herramientas que los propios norteamericanos han creado para informarse mejor respecto a lo que estamos viendo. En Estados Unidos, donde la política de conflicto de intereses es tomada de modo mucho más serio que en nuestros países, el gobierno de Estados Unidos, creó un sitio web en el cual uno puede meterse y explorar cuáles son los nexos que tiene, del punto de vista monetario, todo médico norteamericano con la industria farmacéutica. En este sitio web están registrados todos los traspasos de dinero
que se hacen desde la industria farmacéutica hacia los médicos que exceden una cifra cercana a los $10 anuales. O sea, desde la cantidad más mínima, tiene que estar registrado en este sitio web. Entonces, una curiosidad malsana que me aqueja me motivó a buscar a este colega qué relación tiene él con la industria que produce estos fármacos que él señala que son tan promisorios y que están contradictorios con lo que yo veo y con lo que yo encontré de mi propio y modesto análisis. Entonces, lo que uno hace en este sitio web, que es muy fácil de usar, es colocar el nombre del colega en el motor de búsqueda que tiene. Y aquí abajo, así como en la Teletón, ¿no es cierto?, va marcando cuánto dinero le pasan los farmacéuticos a los médicos. El año 2017, dice este sitio, las compañías farmacéuticas le traspasaron a los médicos norteamericanos 8.31 billones de dólares. Billones. O sea, una cantidad realmente importante, que forma parte de las razones por las cuales los fármacos son tan caros, porque estos 8.3 billones, por supuesto, no son pérdidas, sino que alguien tiene que pagarlo. Y generalmente el que los paga es el paciente o el asegurador que tenga el paciente. Entonces, yo anoté el nombre del doctor Kindler ahí, y cuando uno lo coloca el nombre, le da todos los colegas que tienen ese nombre para que uno elija el que calza. Acá había uno solo con ese nombre en Estados Unidos, Eddie Kindler, que es un médico, ¿no es cierto?, dedicado a la hematología y la oncología, que atiende en Illinois. Y cuando uno explora cuánto es la cantidad de dinero que él recibía, él al año, en términos de pagos generales, que son regalos, prebendas, comidas, todo ese tipo de cosas, recibió al año $18.221 de las compañías farmacéuticas, que lo coloca bastante por encima del promedio anual de los médicos en Estados Unidos, que son $3.300 al año. El promedio que reciben los médicos en Estados Unidos es $3.300, y del promedio de la especialidad, que es la oncología, que dobla al promedio general y que es de $7.549. Bueno, Kindler a su vez dobla el promedio de su especialidad, que son $18.221 en pagos generales. Pero lo que es más interesante, cuando uno va a la parte de investigación, se da cuenta que por investigación este colega recibió en el año 2017 $645.000. Es así que una cifra interesante, ¿no es cierto? Y gracias a este sitio también uno puede revisar quiénes le pagaron estos $645.000. Y de los que le pagaron los $645.000, quien más le pagó fue Merck Sharp & Dohme, pero una cifra superior a los $50.000 se lo pagó AstraZeneca, que es el laboratorio que produce el olaparib. Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué es lo que puede pensar? Y ese es el punto central de lo que quería conversar con ustedes, que es cómo uno, como un observador externo, mira la conducta del médico, cuya información uno debe confiar, pensando como paciente, ¿no es cierto?, sobre todo respecto al tomar o no una decisión terapéutica, que además tiene un costo extraordinariamente alto, un costo catastrófico. ¿Y qué pasa cuando uno se entera que este colega, que a uno le está recomendando, ¿no es cierto?, comprar un fármaco que vale 10 millones de pesos mensuales, y que cuando uno mira la evidencia científica parece no mejorar ningún desenlace significativo, y resulta que el colega el año pasado había recibido $50.000 del laboratorio que produce el fármaco que está recomendando? ¿Es una vulneración esa del compromiso del médico con la sociedad a favor del marketing o no? ¿Uno puede creer o está actuando mal? Hay algo que está extraño acá. Y el British Medical Journal, muchos años atrás, el año 2008, publicó esta portada que fue considerada ofensiva por muchos colegas, pero que en realidad era producto de una investigación seria, en que se preguntaba si las compañías farmacéuticas debieran usar a los líderes de opinión. El líder de opinión es un personaje que la compañía farmacéutica tiene muy identificado, que son profesionales exitosos, especialistas, idealmente que ocupan lugares de relevancia en una cátedra médica
y en una sociedad de su propia especialidad. Y la misma compañía farmacéutica se encarga de irlos promoviendo, promover que lo inviten, pagarle dinero y que finalmente se transforman en agentes de marketing. Y ese es el problema. Por eso que finalmente el cuestionamiento que plantea el doctor Ñeco, el que aparece acá, la medicina en términos de su progreso actual es una medicina que se basa en el bienestar de los pacientes en realidad, o se basa en estrategias de marketing que van dirigidas a introducir nuevas tecnologías, o cómo distinguir una de otra, porque evidentemente que entre las nuevas tecnologías hay fármacos que son realmente promisorios, como pudiera ser por ejemplo el sofosbuvir en la hepatitis C, pero por otra parte estamos llenos de estos otros fármacos, en oncología particularmente, cuyo beneficio final es muy difícil de distinguir. Y en el artículo del British Medical Journal, lo que ocurría era que se hacía un reportaje sobre lo que significaban estos líderes de opinión. Y uno de los, un insider, digamos, de la compañía farmacéutica, denunciaba que estos doctores senior, estos doctores de prestigio, en realidad la compañía farmacéutica lo veía como un agente de marketing, como un agente de ventas. Dice, entre comillas, dice, estos key opinion leaders, estos líderes de opinión, eran agentes de venta para nosotros. Y rutinariamente nosotros medíamos el retorno que tenía lo que en ello invertíamos, siguiendo las prescripciones antes y después de sus presentaciones. O sea, traen nuestros líderes de opinión a Chile, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional de Oncología o de Neurología o lo que sea, y miden las prescripciones antes y después de su charla. Y bien si efectivamente hubo un rédito de lo que en ese líder de opinión han invertido. Es interesante, todo eso es un lenguaje que nosotros los médicos no estamos acostumbrados a ocupar, pero es un lenguaje que es frecuente y que es común en empresas que venden bienes de consumo generales. Lo que uno no espera es que esto ocurra en empresas que venden fármacos, y menos aún que utilicen a los médicos, así entendido. Y no es poco el dinero que utilizan. Nosotros veíamos eran sobre 8 billones al año que le traspasan a los médicos, y la verdad está que esta cifra es llamativa. El año 2002 es bastante antigua, pero yo creo que mantiene validez. El año 2002, publicado en el propio New England Journal of Medicine, la industria gastó 33% de su ingreso en venta y administración. 33%. El año 2001, una sola compañía, Novartis, informó haber gastado 36% en marketing. O sea, eso que los fármacos son tan caros porque lo que hacen es reflejar el costo de la investigación, es hasta por ahí nomás en realidad. Porque la verdad que en muchas compañías el gasto en marketing excede largamente al gasto que se hace en investigación y desarrollo. ¿Y de qué modo transfieren dinero las compañías a los médicos? No solamente a los líderes de opinión, digamos, pagándoles por ir a hacerle propaganda, sino que a todos nosotros estamos puestos a ese tipo de transferencia. Este autor, Moynihan, encontró 16 formas distintas en las cuales las compañías farmacéuticas se relacionan directa o indirectamente con los médicos, que puede ir en cualquiera de estas variedades, ¿no es cierto?, desde lapicitos, ¿no es cierto?, y cosas que son más baratas, hasta el apoyo de viajes de lujo y entretención para los médicos que habitualmente prescriben los productos de la compañía. O sea, hay una recompensa. El médico que receta de esa compañía finalmente lo invita, ¿no es cierto?, a sus viajes. Esto ocurre en todas partes, no sé si ustedes lo han podido ver, yo que llevo más años lo he visto mucho. Hace unos años había una compañía farmacéutica que hizo un lanzamiento de un fármaco para la demencia, que tampoco sé bien para qué sirve, y lo hizo en la isla de Pascua. Y a la isla de Pascua llevó a los colegas de Santiago, neurólogos y psiquiatras, para que fueran allá al lanzamiento de este fármaco. Y no era porque el conferencista fuera pascuense, sino porque al conferencista lo traían de otro país también a la isla de Pascua. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué racionalidad tiene? Y por supuesto, ¿cuánto cuesta? Y finalmente, lo que es más importante, ¿quién lo paga? Y alguien dice, bueno, los médicos tenemos una sensación de invulnerabilidad, en el sentido que dice, bueno, mira, yo recibo dinero, me invitan a comer, me invitan a tomar cerveza, me invitan a viajar, pero eso en ningún caso
va a modificar lo que yo le voy a recetar a un paciente? Porque primero está el compromiso profesional. Entonces la pregunta que mantiene validez es que si existe este traspaso de dinero desde la industria farmacéutica hacia los médicos, ¿afecta en realidad la forma en que se toman decisiones clínicas? Hasta hace pocos años la respuesta era más bien de carácter subjetivo, y de todas las investigaciones subjetivas que existían, quizás esta era la más interesante, que fue publicado en el American Journal of Medicine hace muchos años, en el cual se le entrevistaba a los residentes, a un número, no recuerdo cuánto era, de residentes, respecto a si ellos estimaban que el recibir regalos de la compañía farmacéutica intervenía sobre su decisión clínica o la afectaba. 61% decía que no afectaba su decisión clínica, la mayoría, pero de todas maneras había una cantidad interesante que reconocía que la afectaba. Pero bueno, 61% de los residentes dijo que no afectaba su decisión. Pero cuando le preguntaban si ellos creían que afectaba la decisión de los colegas, el 16% creía que los colegas no veían afectada su decisión por esa relación. O sea, la gran mayoría creía que a ellos no le afectaban, pero tenían poca confianza en lo que ocurría con sus colegas. Entonces, uno se pregunta si entre nosotros ocurre eso, ¿qué pasa con el ego? ¿Qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con el público? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros resguardar y qué es lo que voy a señalar al final, que yo creo que debe ser el eje en el cual movemos este análisis? Finalmente, muchas gracias. Finalmente, con la aparición de esta gran base de datos del Open Payments que yo le mostraba en Estados Unidos, se han podido hacer investigaciones desde la salud pública que son gigantescas, con, como dicen ahora los ciúticos, con big data, o sea, con grandes cantidades de datos, ¿no es cierto?, que permiten sacar conclusiones que uno antes ni siquiera habría sospechado, o sospechaba, pero que no podía documentar. Y miren ustedes este artículo publicado el año 2016, hace ya 3 años, en el JAMA Internal Medicine, que antes se llamaba Archives of Internal Medicine, en que examinan esta gran base de datos con una cantidad increíble de pacientes, de médicos, como ustedes van a ver. Lo que hicieron ellos fue hacer un estudio de corte transversal en 279.669 médicos. Miren la cantidad de médicos, 279.000, que habían recibido una comida de promoción de una compañía que tuviera, de una compañía farmacéutica que tuviera interés en promocionar una droga, un fármaco, con un valor promedio de la comida de $20, o sea, 15.000 pesos. ¿Dónde come uno, doctor Ñeco, con 15.000 pesos en Valparaíso? En el Cinzano, ¿no? Se come una chorrillana en el Cinzano por $20. Y acá viene lo interesante. Aquellos que asistieron a esas comidas tenían una prescripción significativamente mayor de rosuvastatina comparada con otras estatinas. Habían sido invitados por la rosuvastatina. De nebivolol versus otros beta bloqueadores. De olmesartán comparado con otros inhibidores de la enzima convertidora. Y de desvenlafaxina comparado con otro inhibidor de la recaptación de serotonina. O sea, acá con la gran base de datos queda, digamos, demostrado eso que parecía intuitivo, y lo otro que queda demostrado es que esto una compañía farmacéutica lo puede conseguir, ¿no es cierto?, o aproximarse a conseguirlo ya con invitaciones a comidas que uno pudiera decir que son realmente modestas, ¿no es cierto? Nadie va a empezar a recetar rosuvastatina porque lo invitan a una comida de $20, pero acá hay mecanismos psicológicos que no son posibles de identificar fácilmente, de gratitud, de recuerdo fácil, de que junto mientras uno está comiendo la chorrillana le está hablando a alguien que la rosuvastatina es buena, y después finalmente termina recetándolo. Porque de otro modo yo no me explico en realidad qué modo racional hay de la escalada de distintas estatinas, que son todas en categoría de Me Too, o sea, son lo mismo, que varían por cosas que no son relevantes. O el caso del olmesartán, o el caso de la desvenlafaxina. Desvenlafaxina que en nuestro país todavía está sujeta a patente. Entonces, para ir cerrando esta parte, hay un punto que ahora está en discusión y que es de interés para nosotros señalar, es que el agente de marketing
que nosotros más directamente tenemos, sobre todo los médicos que no estamos en el circuito de los grandes líderes de opinión, ¿no es cierto?, o de los especialistas que son el objeto del deseo de la industria farmacéutica, generalmente el contacto con el visitador médico. El visitador médico es el agente de marketing. Y la discusión en este último tiempo es interesante porque lo que las compañías farmacéuticas dicen es que el visitador médico no es un agente de marketing, sino que es un agente de educación. Que es curioso, ¿eh? Porque yo lo último que esperaría sería que mi agente de educación continua sea el visitador médico, pero eso es lo que dicen las compañías farmacéuticas, y sorprendentemente en encuestas que ellas mismas han hecho, me imagino que serán legítimas, los colegas reconocen eso. Puede que sea así. Bueno, pero por eso es interesante dar una vuelta a cuál es el rol del visitador médico según las propias compañías farmacéuticas. Acá, este es una foto de promoción de un visitador médico, ¿no es cierto? Cuando uno ve a alguien bien vestido en un hospital, generalmente es un visitador médico. Entonces acá dice cómo tiene que estar, ¿no es cierto? Tiene que el pelo bien peinado, tiene que estar bien afeitadito, una sonrisa cálida, que dé sensación de confianza, vestido formalmente, ¿no?, como el doctor Ñeco, que salude, ¿no es cierto?, con un buen apretón de mano, y que tenga una correcta postura corporal, ¿no es cierto? Ustedes lo ven y el gallo en realidad parece un modelo de estos jugadores de la selección de Dinamarca, ¿no es cierto? Y esto no es que lo haya inventado yo, sino que esta es la figura que aparece en este instituto, ¿no es cierto?, o una agencia que educa y provee visitadores médicos, que se llama The Medical Rep. Y ellos un poco ingenuamente, y yo creo que ingenuamente porque después lo sacaron del sitio web, no lo he encontrado más, dicen cuáles son algunas preguntas para el visitador médico. Entre ellas, ¿cuál es el rol del visitante médico, del representante médico? Y aquí está el rol, dicho por ellos mismos. Dice, el rol del representante médico es construir una relación fuerte con el profesional, con sus usuarios, y generar el negocio. O sea, el negocio, esto es un negocio, obteniendo las prescripciones de los doctores para las marcas de su compañía. Eso es. Y también tener bajo su cuidado la distribución de las marcas de su compañía, asegurando que exista negocio para esta compañía. Y acá este último, que esto es muy decidor, dice, un representante médico tiene diferentes roles, pero el rol importante es generar demanda para los productos de su compañía, generar demanda, obteniendo prescripciones para las marcas de su compañía. Todas las otras cosas que hace son medios para obtener estas recetas. O sea, eso está claro, el representante médico no es un agente de educación continua, el representante médico es un agente de marketing que lo que busca es un modo como finalmente terminan los colegas, terminamos nosotros, recetando la marca de ellos. Ellos no nos vienen a contar cuáles son las bondades de un nuevo fármaco, ellos vienen a obtener que nosotros recetemos un determinado fármaco. Y esto viene, por supuesto, además de literatura independiente, ¿no es cierto?, que ha hecho investigación. Entre esto hay un artículo, una revisión sistemática del BMJ Open del año 2017, en que estudia toda la investigación que se ha publicado sobre esto y concluye que con lo que se encuentra en realidad finalmente es que es posible, ¿no es cierto?, que esta interacción con los visitadores médicos contribuya a la prescripción irracional de fármacos que pertenecen a la compañía del visitador que a uno se lo está promoviendo. Por eso que los visitadores médicos son regulados en todo el mundo, ¿no es cierto? No estamos hablando aquí de Corea del Norte, sino que en la Veterans Administration, que es una mega organización norteamericana estatal en Estados Unidos, existe una regulación estricta de cómo pueden interactuar los visitadores médicos. Los visitadores, por ejemplo, ahí no pueden acceder a un establecimiento sin haber agendado antes una cita. Tienen que agendar una cita antes. No pueden visitar a los médicos inscritos en una lista de médicos que no desean ser visitados. Uno puede inscribirse en esa lista, ellos no se pueden acercar. No pueden visitar enfermeras, alumnos ni residentes. No pueden asistir a ninguna conferencia en que se discuta datos de algún paciente. No pueden realizar visitas en lugares de atención de pacientes o donde se puede encontrar un paciente. O sea, es una
es una restricción importante y lo más importante es que no pueden estar esperando en el pasillo, ¿no es cierto?, y abordar a un médico, tienen que agendar una visita. Esto en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde es presidente Donald Trump, ¿no es cierto?, no estamos hablando de Kim Jong-un. Entonces, en la ley actual, que está a puertas de ser aprobada en Valparaíso, finalmente quedó un artículo que en Chile, por lo menos, va a restringir la visita de estos agentes de marketing, en los hospitales públicos, por lo menos en los hospitales públicos, donde los visitadores médicos solo podrán desarrollar su actividad en los establecimientos públicos previa aprobación expresa de la dirección del establecimiento y solo ante el comité de farmacia, según este determine y en conformidad con la ley del lobby. O sea, en los hospitales públicos, por ejemplo, por lo menos estos agentes de marketing no van a quedar en contacto directamente con el médico. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Por qué uno hace énfasis? Porque en realidad el rol de nosotros como profesionales, y este ya es un asunto que tiene que ver más bien con la aproximación ética al ejercicio, es, según Elliot Friedson, que es el padre de la sociología médica, las profesiones, y él se centra particularmente en la medicina, son ocupaciones cuyos miembros tienen especiales privilegios, tales como la exclusividad de su ejercicio. Nosotros tenemos exclusividad del ejercicio de esta profesión al extremo que quien ejerce la medicina sin ser médico se expone a penas de cárcel. Para eso se entiende que el médico es digno de confianza, que el médico antepone el interés del paciente frente a cualquier otro interés y que nos autorregulamos en el bien de la comunidad. Esos son los supuestos sobre los cuales se estructura la existencia de la medicina como profesión. Y esto en Chile, el reconocimiento de esto no es nuevo. El Código Sanitario, que acaba de cumplir 100 años, ya contemplaba restricciones que buscaban resguardar la confianza de la población en la profesión médica. Entre ellos el artículo 114, que prohíbe a una misma persona ejercer conjuntamente las profesiones de médico cirujano y de farmacéutico, químico farmacéutico o bioquímico. O sea, no puede haber un médico que al lado de su consulta tenga una farmacia, ¿no es cierto?, y que salga con la receta y la compre en la ventanilla al lado. Eso lo prohibió explícitamente el Código Sanitario, que tiene 100 años de antigüedad. O sea, esto del conflicto de intereses no es una cosa que haya sido de preocupación reciente. Tampoco podrán ejercer su profesión y tener intereses comerciales que digan relación directa con su actividad en establecimientos destinados a la importación, producción, distribución y venta de productos farmacéuticos, aparatos ortopédicos, prótesis y artículos ópticos. Un médico no puede hacer eso. O sea, usted no puede ser traumatólogo y vender patas de palo, ¿no es cierto?, al lado de afuera. O cirujano vascular, me aclararon una vez que profitan más de eso. Entonces, el último asunto es que lo que a nosotros nos debe motivar acá, independientemente que uno acepte la realidad o no, de ver torcido el interés primario del bienestar del paciente por intereses secundarios, nos debe preocupar como profesión el cómo somos vistos desde fuera. Hoy día todos sabemos esta mentada crisis de las instituciones que hay, ¿no es cierto? Y la institución médica tiene que resguardarse. Y una forma de resguardo es mantener este contrato social en que la gente estima que cuando va al médico, el médico antepone el interés del paciente por sobre otros intereses secundarios. Por eso la definición de conflicto de intereses que a mí más me acomoda es esta que les copié acá y que la copié en inglés porque en realidad la traducción siempre traiciona, que fue publicada hace años atrás y que habla del conflicto de interés aparente, entendiendo por aparente el significado inglés de la palabra, que más bien que salta a la vista, que podría traducirse más bien como evidente. Y existe un conflicto de interés, dicen ellos, si un observador razonable considera plausible que una persona promedio pudiera, pero que no necesariamente así, ver torcida su decisión por intereses secundarios. O sea, para nosotros no solo es importante cómo uno juzga si está o no sometido a un conflicto de intereses que no es presentable, sino que eso debe ser juzgado desde fuera. O sea, si a mí me preguntan, bueno, ¿y estos colegas que aceptaron una invitación a la isla de Pascua para ver un lanzamiento de un fármaco en contra de la demencia, ¿podré yo finalmente confiar una vez que recetan este fármaco, particularmente cuando sus beneficios no son evidentes? O lo que pasa con el caso que partimos la presentación del olaparib, ¿no es cierto?
¿Puedo yo creerle a este colega que dice que este fármaco no solo hay que dárselo a los pacientes que se benefician en el ensayo, sino que expandir su indicación? Y después yo me entero que este paciente recibió el año pasado solamente $50.000 del mismo laboratorio al cual está produciendo el olaparib, al cual él le hace propaganda. Entonces, el tema del marketing es interesante, y interesante volver a cómo lo planteaba el ministro Mañalich en la primera diapositiva. O sea, estamos en presencia de una medicina que es diferente, en que la prescripción no solo se ve influida por la información científica que uno tiene respecto al beneficio, sino cómo se presenta por el marketing médico finalmente. Eso sería. Muchas gracias. Entonces, quedó un tiempo para debate, para observaciones. Acá está el micrófono. Muchas gracias. Rodrigo. Sí. Ah, claro. Mira, de la presentación que tú hiciste sobre el olaparib, a mí me queda absolutamente claro toda la disquisición metodológica para buscar la evidencia científica que pudiera tener el uso. Me quedó absolutamente claro que en realidad el efecto o el beneficio que pudiera hacer era muy marginal. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué al British Journal of Medicine, que tiene una comité editorial bastante interesante y bien formado, no hizo la misma disquisición que hiciste tú para publicar ese trabajo? Mira, mi impresión es que, bueno, hay varias respuestas. Una de las respuestas que estábamos conversando delante con el doctor Ñeco es que las publicaciones médicas tienen un matrimonio por interés con las compañías farmacéuticas, porque finalmente se financian a partir de ellas. Entonces, la forma que tienen las revistas como el New England Journal of Medicine de mantener su prestigio es que ellos publican el ensayo que se hizo con todos los datos a la vista. O sea, el New England no comete ningún engaño. Lo que hace, y que puede ser censurable, es publicar un ensayo que uno pudiera decir que en términos reales de beneficio es insignificante. Pero la verdad es que publica toda la información, o sea, el que quiera leer, que lea, y al que quiera entender, que entienda. No presenta la información en forma maliciosa ni torcida, pero se presta, entre comillas, y ahí yo entiendo tu observación, se presta para que otros lo hagan, ¿no es cierto? Porque la información, como la presenta el laboratorio, es mañosa, y como la presenta el Mercurio, es más mañosa todavía. Pero yo no puedo creer, para no echarle la culpa al Mercurio, que ellos hayan elaborado esa maña, sino que seguramente esa es entregada por un agente de venta de propio AstraZeneca, con el cual el Mercurio debe tener sus propias relaciones. Entonces, claro, uno podría decir, para usar una expresión de común uso, que el New England vendría siendo un cómplice pasivo de esta cadena. Pero lo que yo sostengo es que los médicos tenemos una responsabilidad profesional, que es leer la evidencia científica, al menos de los fármacos que nosotros recetamos. Porque claro, yo no receto olaparib, yo lo leí por una curiosidad que tiene que ver con este otro interés. Pero de los fármacos que yo receto, yo sé cuál es la eficacia real. Por eso yo no receto ningún fármaco en contra de la demencia, por ejemplo el Alzheimer, y que ahora, según entiendo, lo quieren promover en el auge incluso. ¿Alguna otra palabra? Aló. Gracias por la presentación, está muy buena, interesante. Quería preguntar, ¿qué opinas de una regulación legal que sancione, en este caso, conductas que tengan conflictos de intereses dentro de la práctica médica? Si eso tendría algún efecto beneficioso para evitar que se den estos como vicios dentro de la práctica de recetar ciertos fármacos que finalmente
no tiene un beneficio como necesariamente para el paciente, simplemente para la industria. Sí. Ya. Hola. Hola. Yo quería preguntar acerca de, o sea, como yo lo veo, el desarrollo farmacológico en el último tiempo, sobre todo en antibióticos, biológicos, está ligado, muy ligado a la farmacéutica, al desarrollo que ellos ponen y al dinero que ellos ponen sobre esa investigación. O sea, claramente tenemos un sesgo ahí sobre qué se investiga y cómo interpretamos los resultados. ¿Cómo podemos hacer una investigación sin sesgos, o sea, sin ese sesgo de farmacéutico que requiere tanto dinero? Entonces, al final siempre vamos a estar atrás de lo que diga la farmacéutica, porque no hay dinero como estatal o algo así. Entonces, ¿hay una solución para eso efectivamente? Claro. Mira, ¿sí? ¿Más preguntas o...? Yo respondo estas dos, primero para que no se me olviden, porque por no tomarme el fármaco contra la demencia ya se me olvidan rápidamente. La primera es una pregunta que es bastante importante, porque ¿cómo se enfrenta uno con el tema de los conflictos de intereses? Y la verdad que la respuesta para allá yo creo que uno debe ver el tema de la profesión, porque la profesión médica tiene carácter de profesión por algo que es bien particular, que es lo complejo que es la relación médico-paciente. O sea, cómo el médico decide qué recetarle al paciente, qué es lo que hay detrás de la mente del médico cuando lo receta. Y si el médico quiere torcer su decisión, siempre lo va a poder hacer, porque los fármacos forman parte de lo que se llama los bienes de confianza. El paciente que va a ver un médico, cuando lo va a ver no sabe que necesitaba un fármaco, no sabe qué fármaco necesitaba, cuando sale va con una receta cuyo efecto real la mayoría de las veces no es capaz de discernir. Descansa necesariamente en la confianza. Entonces, finalmente la estrategia de castigo es eficaz, pero nunca va a poder abordar completamente el control de lo que el médico receta y cómo ve torcida su decisión. Entonces, lo único duradero, y que yo no sé si se podrá lograr, es que rescatar la virtud médica, porque acá, de algún modo, nosotros en el colegio médico en particular, en nuestra relación con la industria farmacéutica, aparecemos de una postura que desde fuera puede verse un poco ridícula, que es que nosotros le estamos exigiendo a la compañía farmacéutica que no nos soborne, cuando en realidad deberíamos ser nosotros los que no nos dejamos cohechar. Esa debería ser la actitud, pues independiente de la industria farmacéutica, ellos tienen otro interés primario. El interés primario de la industria es la ganancia económica, no el interés del paciente. El de nosotros es el interés del paciente. Entonces todo el movimiento, todo lo activo debiera ser desde la profesión médica en términos de que nosotros no aceptemos nada. Finalmente a lo mejor no es posible y es una utopía y quizá el paso siguiente es el que tú propones. O sea, después viene el castigo para los que lo siguen haciendo. Que es una solución, pero una solución parcial. Esa pudiera existir. Y la otra pregunta que tú haces es una pregunta igualmente difícil respecto a la investigación. Hace muchos años el Estado y las organizaciones benefactoras, por así decir, abdicaron de la investigación en medicina. La investigación hoy día la hacen solamente en la industria farmacéutica. Y además, desde hace algunos años, gracias a una ley especial creada para eso, pueden capturar precozmente la investigación que están haciendo las universidades. Y la universidad de entrar en convenio con la industria farmacéutica desde el diseño inicial de las moléculas para ir captando dinero y que finalmente lo que de ahí salga se patente y se vende a través del sistema de mercadeo. Hoy día es muy difícil revertir eso de la noche a la mañana. Hay que reconocer que la industria farmacéutica hace su rol, ellos están haciendo la investigación y los grandes avances del último tiempo son de la industria farmacéutica, pero ellos tienen su propia agenda. O sea, ¿por qué no aparece en los últimos 40 años un fármaco eficaz para la malaria, que mata más gente que cualquier otra enfermedad? Porque la malaria le viene a la gente pobre. ¿Y por qué todos los años aparece un fármaco nuevo contra la esclerosis múltiple, cada vez más caro, porque le viene a la gente rica? Pero bueno, estamos presa de eso, hemos abdicado nosotros. ¿Cómo se puede revertir? Un pipiolo como el doctor Ñeco a lo mejor tiene la respuesta, pero ya no viene de mi área. Hola. Hola, hola. Quiero
presentación primero y luego comentar que también sabemos que esta práctica de entrar constantemente en conflictos de intereses con las industrias farmacéuticas se gesta desde el momento de la formación médica. Sabemos que como estudiantes también estamos expuestos a regalitos, a desayuno, y a uno que siempre tiene hambre y quiere comer, le gustan esas cosas, pero pregunto si es que desde su experiencia ha visto en la Universidad de Chile por lo menos algún tipo de regulación en la formación médica para prevenir este tipo de prácticas que sabemos que no son positivas para nuestro interés primario. Claro. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, donde está el origen de la solución, yo creo, en la educación médica. O sea, estos deben ser contenidos que se entregan en la propia educación médica. Pero, desgraciadamente, la educación médica también en buena medida está capturada por los líderes de opinión. O sea, al final el líder de opinión, como el doctor Kindler, que yo les mostraba, es el que hace clase en una universidad. Entonces la pregunta que uno debería hacerse es: los profesores de mi cátedra, ¿cuántos de ellos tienen conflictos de intereses que finalmente terminan oscureciendo la calidad de lo que enseñan? En neurología nosotros en la Universidad de Chile, por lo menos, tenemos una conducta activa para que esto no ocurra. Pero es porque nosotros estamos motivados para eso. Pero en otros departamentos de la universidad, de mi misma facultad, yo veo que los que hacen clases son los mismos que viajan por los laboratorios, que hacen esta así dicha investigación de los laboratorios, que en realidad es reclutar pacientes para sus ensayos clínicos y que reciben grandes sumas por eso y que forman parte de los advisory boards de los laboratorios. Entonces eso es bastante complicado. Ahora, todo depende de que en cada servicio haya gente que empiece a decirlo, porque lo que hoy día es interesante, que no ocurría antes, que cuando uno plantea esto y quiere generar una polémica con los que defienden que los médicos reciban dinero, los otros ya no se atreven a decirlo públicamente. Nosotros hace un par de años, hicimos un seminario con Médicos Sin Marca, que regenta el doctor Ñeco, y queríamos invitar a alguien que defendiera la otra parte, para que hubiera un contrapunto y ellos argumentaran. Y no fue posible conseguir a nadie. Hablamos con algunos que a través del Twitter y a través de son bastante vocales, pero cuando se trata de ir a defender públicamente ya no están. Entonces yo creo que hay un ambiente para que nosotros digamos las cosas. Por ejemplo, en el servicio de neurología al que yo trabajo, hace unos 4 años o 5 años, terminamos con el café que servían los laboratorios después. Y lo terminamos y fue complicado con nuestros colegas, pero nadie se atreve a defenderlo en realidad. Y el argumento que daban los colegas era un argumento que era bastante curioso en realidad, finalmente, que era: bueno, pero si los laboratorios no nos pagan el café, ¿quién nos va a pagar el café? O sea, como que si alguien tuviera una obligación de pagarnos el café a los médicos. Pero cuando uno lo conversa y uno lo repite, claro, se da cuenta de lo ridículo de la argumentación. Claro, cuando uno es estudiante es más pobre, ¿no es cierto? Pero después cuando se recibe de médico, plata para café tenemos, ¿no sé? Pero yo creo que está dado el momento para que nosotros empecemos a hacerlo notar. No hay una política. Pero interesante que la ley que se está por aprobar en el Parlamento en Valparaíso, que me dijeron que queda cerca de acá, dice explícitamente que una vez que se apruebe la ley, todas las instituciones de enseñanza van a tener que redactar un reglamento que regule los conflictos de intereses en sus instituciones. O sea, estamos a puertas de que haya algún cambio en esto, en el sentido que usted señala. Yo una pregunta corta: ¿cuál es la opinión que tú tienes del rol que están cumpliendo las sociedades científicas, neurología, ortopedia, medicina interna, pediatría, para tratar realmente de regular esta conducta extraña? Claro. Porque la opinión que yo tengo es que no están haciendo mucho y que generalmente los directorios de las sociedades de especialidades científicas, entre comillas científicas, tienen muchos conflictos de interés
por la empresa. Tanto así que en la especialidad mía, más del 90% de los médicos que se inscriben para asistir al congreso anual de la especialidad, que generalmente supera las 1.300 personas, vienen pagados por la empresa. Claro. Vamos a... Hay una pregunta más, no sé si alguien más tiene, porque esta ya sería la última. Para cerrar y dar espacio al... Y después viene el café de Pfizer. Entonces, En verdad, no había una buena pregunta, quería que nos contara un poco sobre Médicos Sin Marca. También para finalizar, si es que hay un tipo de regulación o se está pensando no solo con los fármacos, sino que, por ejemplo, acá tenemos en el auditorio personas que son de otras profesiones del área médica, de la salud. Y claro, ellos no pueden prescribir fármacos, pero, no sé, de repente el CARTEL, que ahora todos los kinesiólogos lo ocupan, o algún otro implemento, instrumento para las otras áreas, que también se vaya a regular eso, porque de repente el lapicito o la muestra médica de otra cosa también influye. Muchas gracias. Yendo en orden, claro, en primer lugar, uno de los grandes desafíos es cómo se aborda el tema de la sociedad científica. Y ahí también hay una gran variedad como la hay entre los servicios de salud y las facultades. Nosotros en la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, de hace años que estamos tratando de cambiar la relación con los laboratorios. Y desgraciadamente pasa lo mismo que con las revistas, ¿no es cierto? Que tú me preguntabas, porque finalmente tenemos un matrimonio por interés nosotros con los laboratorios y son finalmente los laboratorios los que financian a las sociedades médicas. ¿Qué hemos hecho nosotros en la Sociedad de Neurología? Hemos intentado con regular éxito que ningún asistente a los congresos sea invitado por los laboratorios, sino que los laboratorios le decimos: usted quiere aportar dinero para que vaya gente al congreso, denos el dinero y nosotros vamos a becar a quienes realmente lo necesiten y no a quienes ellos quieran capturar, porque finalmente la invitación del laboratorio es una herramienta de captura. Entonces nosotros queremos intermediar eso y que nos capture a nosotros nomás. No, es una broma. Sino que lo que queremos es desvincular al laboratorio del acto de captura del médico. Y ha sido extremadamente complicado, muy complicado. Son pocos los laboratorios que han aceptado hacer eso de buen grado. Laboratorio Chile aceptó, Laboratorio Vagó aceptó. Pero hay otros laboratorios que no y que ellos siguen invitando. Y claro, la inscripción ya no es tan evidente como antes, porque antes la inscripción la pagaba el propio laboratorio. Ahora el laboratorio le reembolsa la inscripción al médico. Entonces ahí se hace evidente que el punto, el labor más débil es el médico. Es ahí donde nosotros tenemos que reforzar la acción. La segunda pregunta, que tiene que ver con Médicos Sin Marca, sí, efectivamente, dentro de estas acciones que nosotros podemos hacer, que en realidad es una acción de un poco de David contra Goliat, es crear estas iniciativas no gubernamentales dirigidas a crear conciencia en esto. Y una de ellas es esta organización que se llama Médicos Sin Marca. Todos ustedes están invitados a ingresar al sitio web, que se llama www.medicosinmarca.cl. Hay abundante información. Hay información sobre los seminarios que organizamos. Hay un seminario que está organizado para este año, al cual pueden asistir. Y hay mucha información también en línea que les puede servir para actuar como abogados de esta causa, porque finalmente de eso se nutre. Acá no hay nadie que financie esto. Solamente se financia con erogaciones voluntarias de quienes quieran, de los socios o quienes quieran aportar algo. Y en realidad... los invito, hay mucho material muy rico, mucho mejor presentado del que yo les expuse. Fue iniciado por 3 médicos muy distinguidos: el doctor Almonte, el doctor Santa Cruz y el doctor Irarrázaval, a quienes se le ocurrió Médicos Sin Marca hace ya hartos años y que ha ido creciendo y tiene numerosos adherentes en el país, tiene una organización filial en Colombia y ha sido invitado a distintos foros a exponer su experiencia.
va creciendo y, por favor, todos los que tengan interés, hay un canal ahí de expresión. ¿Cómo se puede finalmente regular lo que dice relación con otras áreas? Es complejo porque la industria farmacéutica es una de ellas, pero para mencionar una más simplemente está la industria del alimento. La industria del alimento es tremenda. La presión que hay para que la leche materna sea reemplazada por fórmula láctea es una del área de conflicto de intereses más explorada. Y uno ve que el tema está de hace muchos años, ha sido denunciado muchísimas veces, está perfectamente documentado, pero sigue estando presente. Y la industria láctea sigue estando presente financiando sociedades científicas, financiando academias, financiando instituciones universitarias, y mentía incluso hasta hace algún tiempo en el propio Ministerio de Salud, con proyectos que apoyan, que finalmente uno ve que lo que buscan es reemplazar la leche materna por una fórmula láctea. Una cantidad de dinero tremendo. ¿Cómo se puede regular eso? Es muy complejo. Yo creo personalmente que en mi tesis que esto al final se regula exponiéndolo y creándole la conciencia a la gente de que esto no puede ser, de que aquí hay algo raro, de acá nosotros estamos fallando. Y había una tercera pregunta sobre la regulación. ¿Alguien me hizo? ¿Sí? ¿Otra más? ¿O no? ¿Esas eran todas? Ya. La otra me la dijeron las voces nomás. Ya. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo Salinas. Gracias por el aplauso.